el camión que me seguía. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Pensamientos que Gritan. Lo que estás por escuchar fue contado por un tráilero que, después de aquella noche, nunca volvió a conducir solo por esa carretera. Muchos creen que fue una alucinación provocada por el cansancio. Otros creen algo mucho peor, porque en ciertas rutas existen historias que pasan de camionero en historias que nadie puede explicar, y esta es una de ellas. Miguel había pasado más de 15 años recorriendo carreteras. Conocía cada peligro imaginable: accidentes, tormentas, asaltos, animales cruzando la ruta en plena madrugada. Pero existía una regla que jamás olvidaba. Si algo extraño ocurre a las 3 de la mañana, no te detengas. Aquella noche manejaba por una carretera desierta atravesando una zona montañosa. La lluvia había comenzado horas antes. Una llovizna fina que cubría el asfalto con una capa brillante y resbaladiza. El parabrisas parecía una cortina de agua, y la niebla reducía la visibilidad a pocos metros. Miguel observó el reloj del tablero. Las 3:07 a.m. Suspiró. Todavía faltaban varias horas para llegar. Encendió la radio. Nada, solo interferencia. Movió el dial varias veces, sin resultado. La sensación de aislamiento era total. Solo estaba él, el camión y kilómetros interminables de oscuridad. Entonces ocurrió. Miró casualmente el espejo retrovisor y vio unas luces. A lo lejos, otro camión. Miguel no le dio importancia. Era normal cruzarse con transportistas a esas horas. Continuó manejando, pero 20 minutos después volvió a mirar. Las luces seguían allí, exactamente a la misma distancia. Frunció el ceño. Eso era extraño. Decidió acelerar un poco. El motor rugió mientras aumentaba la velocidad. 5 minutos después observó nuevamente. Las luces seguían detrás, exactamente en el mismo lugar, ni más cerca, ni más lejos. La misma distancia, como si estuvieran atadas a él. Miguel comenzó a sentirse incómodo. Tomó la radio. ¿Me copias? ¿Todo bien atrás? Silencio. Volvió a intentarlo. Nada, solo estática. Pasaron otros 15 minutos, y el camión continuaba siguiéndolo. La carretera estaba completamente vacía. No había cruces, no había pueblos, no había caminos alternativos. Sin embargo, el vehículo permanecía allí, siempre detrás, siempre observando. Miguel sintió un escalofrío, y fue entonces cuando decidió mirar con más atención. Las luces delanteras apenas iluminaban la silueta. Era un camión antiguo, muy antiguo. Parecía un modelo de varias décadas atrás. La pintura negra estaba desgastada, y había algo todavía más raro. No tenía luces de cabina, ni luces laterales, ni identificación visible. Solo dos faros brillando en la oscuridad. Entonces la radio cobró vida repentinamente. Entre la interferencia apareció una voz, débil, distorsionada. No mires por el espejo. Miguel sintió que el corazón se detenía. Apartó la radio inmediatamente. Miró alrededor. No había nadie. Volvió a escuchar. No mires. La voz desapareció. Miguel respiraba cada vez más rápido. Intentó convencerse de que era una interferencia, una broma, cualquier cosa. Pero la curiosidad terminó ganando. Miró el espejo otra vez y sintió que el cuerpo entero se congelaba. Las luces ya no estaban detrás, habían desaparecido. Miguel tragó saliva. Buscó desesperadamente por ambos espejos. Nada. El camión se había esfumado. Entonces escuchó algo. Un motor. Muy cerca. Demasiado cerca. Giró lentamente la cabeza hacia la ventanilla y casi perdió el control del volante. El camión negro estaba a su lado, avanzando exactamente a la misma velocidad, tan cerca que podía ver cada detalle de la carrocería oxidada. Pero lo peor era la cabina. No había conductor. El asiento estaba vacío. Sin embargo, el volante se movía solo, corrigiendo cada curva, manteniendo el vehículo perfectamente alineado. Miguel sintió un terror que jamás había experimentado. Aceleró, frenó levemente.
El otro hizo exactamente lo mismo, como si estuviera jugando con él, como si supiera que estaba asustado. Entonces un relámpago iluminó la carretera, y durante una fracción de segundo, Miguel vio algo sentado dentro de la cabina. No era una persona, era una figura oscura, alta, inmóvil, con unos ojos blancos brillando en la oscuridad. El relámpago desapareció, y la figura también. Miguel gritó y pisó el acelerador hasta el fondo. El motor rugió con toda su potencia. La aguja del velocímetro comenzó a subir. 90, 91, 92, 120 kilómetros por hora. Y de repente, el camión negro desapareció. Simplemente desapareció, como si jamás hubiera existido. La carretera quedó vacía, silenciosa, oscura. Miguel continuó conduciendo sin detenerse durante más de 2 horas. No volvió a mirar los espejos. No volvió a encender la radio. No volvió a reducir la velocidad. Nada. Solo quería salir de aquella ruta. Al amanecer llegó a una estación de servicio. Estacionó y entró a tomar café. Mientras intentaba recuperarse, un camionero anciano notó su expresión. Parece que viste algo en la carretera. Miguel contó toda la historia, cada detalle, cada minuto. Cuando terminó, el anciano había perdido completamente el color del rostro. Era un camión negro viejo. Miguel asintió. El hombre bajó lentamente la mirada. Pensé que ya no aparecía. ¿De qué habla? El anciano permaneció varios segundos en silencio. Luego respondió. Hace 10 años un conductor murió en esa misma ruta. Su camión cayó por un barranco durante una tormenta. Nunca encontraron el cuerpo. Miguel sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver conmigo? El anciano lo miró fijamente. Los camioneros dicen que todavía sigue buscando a alguien que lo acompañe. El silencio cayó entre ambos. Entonces el viejo agregó algo peor. Y los que lo ven una vez, normalmente vuelven a verlo. Miguel sintió que el café se le escapaba de las manos, porque en ese mismo instante, a través de la ventana de la estación, vio dos luces encenderse en la carretera. El área de descanso. Raúl llevaba casi 12 horas manejando. La carretera parecía interminable. Kilómetros y kilómetros de asfalto vacío atravesando una zona montañosa donde apenas existían pueblos. El cansancio comenzaba a vencerlo. Los ojos le pesaban, la espalda le dolía y cada vez le costaba más concentrarse en la ruta. Miró el reloj. 2:56 de la madrugada. La peor hora para cualquier tráilero. La radio emitía únicamente interferencia. El parabrisas reflejaba una oscuridad absoluta. No había vehículos. No había luces. No había nada. Entonces vio un cartel oxidado al costado de la carretera. Área de descanso 500 metros. Raúl sintió alivio. Necesitaba detenerse aunque fuera una hora. Tomó la salida y recorrió un pequeño camino rodeado de árboles. Poco después encontró el lugar. Era una vieja área de descanso olvidada por el tiempo. Había algunos bancos destruidos, un par de mesas de cemento y un estacionamiento casi cubierto por maleza. No había autos, no había personas, no había ninguna luz funcionando. Perfecto para dormir, o al menos eso pensó. Estacionó el camión, apagó el motor y el silencio cayó sobre el lugar, un silencio extraño, pesado, demasiado profundo. Raúl reclinó el asiento, cerró los ojos y durante unos minutos todo estuvo tranquilo, hasta que escuchó algo, una risa, lejana, suave, como la risa de un niño jugando a la distancia. Raúl abrió los ojos inmediatamente. Permaneció inmóvil. Nada. El sonido había desaparecido. Debe haber sido un sueño, murmuró. Volvió a cerrar los ojos. Pero apenas unos segundos después, la risa volvió, esta vez más clara, más cercana, más larga. Una risa infantil, inocente y al mismo tiempo perturbadora. Raúl sintió un escalofrío. Miró por las ventanillas. No había nadie. Solo oscuridad. Respiró profundamente.
Intentó convencerse de que estaba cansado. Entonces escuchó algo peor. Pasos, pequeños pasos, corriendo alrededor del camión. Como si un niño estuviera jugando a dar vueltas alrededor del vehículo. Raúl tomó la linterna y bajó. El aire nocturno era frío, demasiado frío. Iluminó el estacionamiento. Nada. Se acercó lentamente al acoplado. Nada. Pero cuando bajó la mirada, sintió que el corazón se detenía. Había huellas, pequeñas huellas descalzas, marcadas sobre el suelo. Parecían las de un niño de unos 6 o 7 años. Lo extraño era que estaban mojadas, y el suelo estaba completamente seco. Raúl siguió las huellas con la linterna. Rodeaban todo el camión, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante mucho tiempo. Entonces notó algo. Las huellas terminaban justo debajo del acoplado. Raúl iluminó debajo. Oscuridad, nada más. Sin embargo, por un segundo, creyó ver dos pequeños ojos observándolo desde el fondo. Retrocedió inmediatamente. Volvió a iluminar. Ya no había nada. Subió rápidamente a la cabina y decidió marcharse. No le importaba el cansancio. No pensaba quedarse allí un minuto más. Introdujo la llave. Pero antes de arrancar, un golpe resonó sobre el techo. Raúl se quedó inmóvil. Otro golpe, más fuerte, más cerca, como si alguien hubiera saltado sobre el camión. Luego escuchó pasos, pequeños pasos, caminando lentamente sobre el techo de la cabina. La respiración de Raúl se aceleró. No quería mirar, no quería saber que estaba arriba. Entonces la risa volvió, esta vez justo encima de él, como si la persona estuviera sentada sobre la cabina, riéndose, escuchándolo, esperándolo. Raúl arrancó el motor y salió del estacionamiento levantando tierra. No miró atrás, pero los pasos continuaban. Sobre el techo, a pesar de que el camión ya estaba en movimiento, a pesar de que circulaba a más de 80 kilómetros por hora, los pasos seguían allí. Entonces reunió valor y miró por el espejo lateral. Lo que vio lo acompañaría durante el resto de su vida. Había una figura infantil parada sobre el acoplado, pequeña, delgada, completamente inmóvil, observándolo y sonriendo. Una sonrisa demasiado grande para el rostro de un niño. Raúl sintió que el cuerpo se le congelaba. Aceleró aún más, pero la figura no desaparecía. Seguía allí, mirándolo, hasta que de repente la silueta levantó lentamente una mano y señaló hacia adelante. Raúl giró la vista hacia la carretera y frenó de golpe. A pocos metros había un enorme árbol caído bloqueando ambos carriles. Las ruedas chirriaron. El camión se detuvo apenas a tiempo. El corazón parecía querer salirle del pecho. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura había desaparecido. Nunca volvió a verla. Años después contó la historia en una estación de servicio. Un tráiler anciano escuchó todo en silencio y cuando terminó preguntó, ¿el área de descanso estaba cerca del kilómetro 117? Raúl asintió. El hombre bajó lentamente la mirada. Hace muchos años una familia tuvo un accidente allí. Nunca llegó ayuda a tiempo. Raúl sintió un escalofrío. Entonces el anciano agregó algo que todavía lo persigue. Los camioneros dicen que aparece algunas noches y que cuando lo hace no intenta asustarte. Intenta salvarte de algo que está más adelante en la carretera. La gasolinera que no existía. Carlos llevaba más de 20 años conduciendo camiones por distintas rutas del país. Había recorrido miles de kilómetros. Conocía cada curva, cada estación de servicio, cada pueblo perdido en medio de la nada. Por eso, aquella noche, algo no tenía sentido. Eran las 2:38 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos. No había casas. No había señales de vida. Solo oscuridad, el rugido constante del motor
y la línea blanca del asfalto desapareciendo bajo las luces del camión. Carlos observó el indicador de combustible. El tanque estaba peligrosamente bajo. Frunció el ceño. Recordaba perfectamente que la siguiente estación de servicio estaba a más de 100 kilómetros. Demasiado lejos. Si seguía así, corría el riesgo de quedarse varado. Entonces la vio, a lo lejos. Una gasolinera iluminada. Carlos sintió alivio, pero también confusión. Llevaba años haciendo esa ruta y jamás había visto una estación allí. Redujo la velocidad. Volvió a mirar. Seguía ahí. Las luces brillaban en medio de la oscuridad, como un oasis en el desierto. Qué raro, murmuró. Tomó la salida y se acercó lentamente. Mientras más se aproximaba, más extraña parecía. La construcción tenía un aspecto antiguo, demasiado antiguo. Los surtidores parecían modelos de décadas atrás. Los carteles estaban desgastados, y las luces emitían un tono amarillento que daba al lugar una apariencia irreal, como una fotografía vieja. Carlos estacionó junto a uno de los surtidores, apagó el motor y descendió. El silencio era absoluto. No se escuchaban insectos, ni viento, ni motores. Nada. Solo un silencio extraño, pesado, incómodo. Entonces apareció el empleado. Salió caminando desde el local principal. Vestía un uniforme antiguo, perfectamente planchado, como si perteneciera a otra época. Buenas noches, dijo sonriendo. Carlos asintió. Lléname el tanque. El hombre observó el camión durante unos segundos. Después sonrió nuevamente. Todavía te falta mucho camino. Aquella frase le produjo un escalofrío inexplicable. No sabía por qué, pero algo en la voz del empleado le resultó perturbador. Mientras cargaban combustible, Carlos observó el lugar. Todo parecía detenido en el tiempo. Incluso los vehículos estacionados cerca del local. Eran modelos viejos, muy viejos. Autos que prácticamente ya no circulaban. Algunos parecían salidos de los años 80. Carlos intentó convencerse de que se trataba de una estación temática o algo parecido, pero no lograba quitarse la sensación de que algo estaba mal. Cuando terminó la carga, entró a pagar, y fue entonces cuando el ambiente se volvió todavía más extraño. Dentro del local había varias personas, sentadas, quietas, completamente inmóviles. Nadie hablaba, nadie comía, nadie utilizaba el teléfono. Todos permanecían sentados observando en distintas direcciones, como maniquíes. Carlos caminó hasta la caja, y en ese momento ocurrió algo. Una mujer giró lentamente la cabeza, luego un hombre, después otro, y otro, hasta que todos los presentes lo estaban mirando, sin pestañear, sin sonreír, sin moverse. Carlos sintió que la piel se le erizaba. Pagó rápidamente, tomó el recibo y salió casi corriendo. Antes de subir al camión, miró una última vez hacia el local. Las personas seguían allí, observándolo, como si estuvieran esperando algo. Arrancó inmediatamente y abandonó el lugar. Durante varios kilómetros intentó olvidarlo, convencerse de que simplemente había encontrado una estación peculiar, nada más. Pero algo no encajaba. No había visto una sola marca moderna, ni teléfonos celulares, ni pantallas, ni equipos nuevos. Todo parecía detenido décadas atrás. Una hora después llegó a una estación de servicio conocida, una que sí aparecía en los mapas. Detuvo el camión y entró a comprar café. Mientras esperaba comentó casualmente: menos mal que encontré aquella estación antes. Estaba por quedarme sin combustible. El empleado lo miró confundido. ¿Qué estación? Carlos señaló hacia la carretera, la que está unos kilómetros atrás. El hombre frunció el ceño. No hay ninguna estación por ahí. Carlos soltó una risa. Claro que sí. Acabo de cargar combustible. El empleado negó lentamente con la cabeza. Imposible. Carlos comenzó a sentirse incómodo. ¿Cómo que imposible? El hombre guardó silencio unos segundos. Después abrió una computadora. Buscó algo y giró la pantalla. Era una fotografía antigua. Carlos sintió que la sangre abandonaba su rostro. La imagen mostraba exactamente la misma estación, el mismo edificio.
las mismas luces. Debajo de la fotografía había un titular: Explosión destruye estación de servicio. No hubo sobrevivientes. Fecha: 1989. Carlos permaneció inmóvil. Eso no puede ser. Esa estación desapareció hace más de 30 años, respondió el empleado. Carlos comenzó a respirar cada vez más rápido. Sacó el recibo del bolsillo. Entonces explícame esto. El empleado tomó el papel, lo observó y perdió el color del rostro, porque el ticket era auténtico y la fecha impresa decía 14 de agosto de 1989. Durante varios segundos ninguno habló. Entonces Carlos recordó algo. Volvió a mirar el recibo y descubrió un detalle que no había visto antes. En la parte inferior había una frase escrita a mano, con tinta azul, una frase que estaba seguro de que no aparecía cuando salió de allí. Decía: Gracias por visitarnos. Te esperamos nuevamente. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero lo peor ocurrió después, mucho después, cuando llegó a casa y revisó las fotografías de la ruta tomadas, con una cámara instalada en el tablero. Las imágenes mostraban la carretera, la noche, la lluvia y el momento exacto donde supuestamente estaba la estación. Pero en todas las fotografías solo aparecía un terreno vacío, oscuro, abandonado, como si la gasolinera jamás hubiera existido. Y aún así, el tanque del camión estaba completamente lleno. Y hasta aquí llega el relato de esta noche. Si esta historia te puso los pelos de punta, deja tu like y contame en los comentarios qué habrías hecho vos si te encontrabas una gasolinera perdida en medio, de la nada a las 3 de la madrugada. ¿Te habrías detenido o habrías seguido manejando? Si te gustan los relatos de terror, historias paranormales y misterios de carretera, suscríbete ahora mismo a Pensamientos que Gritan y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, porque cada noche traemos nuevos relatos que desafían la lógica y que quizás ocurrieron más cerca de lo que imaginás. Apaga las luces, mira 2 veces por el espejo antes de dormir y recordá: no todas las carreteras llevan al lugar que aparece en el mapa. Buenas noches. Y nos vemos en el próximo relato de Pensamientos que Gritan.